Hola, hola, ¿cómo andan? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien. Bueno. Escúchame, les informamos un poco el programa de la función para el día de hoy. Vamos a hacer la devolución del FODA y después, si queda algo de tiempo libre, el profesor Jorge continúa avanzando con sus temas, ¿ok? ¿Querés empezar vos con lo del FODA, Susana? Sí. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Vas a necesitar compartir pantalla? Sí, podemos compartir pantalla. Pará. Allí les digo a los chicos. Cómo buscar las cosas. ¿Ya me pusiste como co-hospedadora? Sí, ¿Sí? sí. Pues se ve lo que yo estoy mostrando. A ver, pará. Ahí. Ahí se está empezando a ver. Sí, ahí se ve. Muy bien. Bueno, chicos, así nos aparecen a nosotros los trabajos que ustedes presentaron, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, sí. Muy bien. Ustedes van a encontrarse con lo siguiente. El ingeniero Stefanoni, ven que acá yo pongo el cursor en comentarios. Si yo abro ahí, el ingeniero Stefanoni estuvo haciendo las observaciones a los trabajos. Ustedes lo leen. Y yo lo que estuve haciendo es, un poquito, ustedes van a ver unos globos medio rosados. Sí, ahí están. Ahí están, que están en el cuerpo del Del PDF. texto, claro. Entonces, cliquean acá adentro y ahí aparecen los comentarios. ¿Se entiende? Sí, ahí se Sí, ve, profe. Susana. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Entonces, cliquean en cada uno de los comentarios y van haciendo los arreglos correspondientes. Obviamente que esto está en forma general. Bien. ¿Qué es lo que veo? A ver, vamos a lo primero. Primero tienen que entregar el trabajo con el formato que nosotros les dimos para la carátula, que se subió en su momento, que la carátula de formato PDF. Tienen que usar esa carátula, no lo pueden modificar. Y en esa carátula tienen que decir, obviamente, el nombre de los integrantes y también tiene que decir la empresa, la compañía que les tocó. Eso por un lado. Por el otro. A ver. Por ejemplo, este trabajo. Una cosa como ustedes están nombrando acá, numerando los factores. No está mal que lo hayan puesto. Pero yo pedí que las referencias estuvieran atrás y cerrados entre paréntesis con las letras correspondientes. Que acá no se ve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Por otro lado,
algunas cuestiones que hacen a la redacción. Por ejemplo, diversificación de qué. No me está diciendo nada a mí. ¿A qué se están refiriendo con diversificación? No es preciso. Otra situación. Nosotros les pedimos que hicieran una breve reflexión después del gráfico. Tampoco lo veo acá. Y acá yo dije que la bibliografía tenía que estar ordenada alfabéticamente. La bibliografía tiene que estar en una hoja aparte, como bien está en este trabajo. Pero acá no está ordenado alfabéticamente. Este tendría que ser primero. Si no hay ninguna otra más, tendría que ser primero. Entonces, para arreglar parte lo que hicieron, ustedes van a intervenir nuevamente el texto porque lo tienen que corregir. Esta tendría que ser, si es la única que hay con A ver si hay alguna que hay con A, otra más, no. Entonces tendría que ser la primera, ¿no es cierto? Asato Germán tendría que ser, estar arriba de todo. Lo ponen arriba de acá arriba. ¿Sí? Bien. A esa le corresponde la letra A. Porque es la primera. A, B, C, D. Muy bien. ¿Esa qué número era? La 20. Y tendrán que poner dónde es. ¿Será esta? ¿Dónde es? No lo sé. O sea, siguen cambiando, lo que a mí me preocupa es que siguen cambiando las consignas. Tendría que estar, supongamos que sea esa, productos sustitutos, me faltaría también decirme de qué, ¿no? Pero entre paréntesis tendría que decir A. Porque esto, supuestamente, este factor, productos sustitutos, supuestamente, ustedes lo encontraron en este texto, en la que decíamos A, en el 20. Las referencias, o sea, la mención bibliográfica... No podía evitar que... Por favor, apaguen el micrófono. Sí, apaguen el micrófono. Que no son mía la culpa. Bueno, muy bien. Está muy contento, Franco. No sé, me parece que fue Franco. Bueno, el orden tiene que ser alfabético. Eso no lo pueden cambiar. Pero el orden alfabético me estoy refiriendo a la mención de la bibliografía. ¿Esto se entiende, chicos? Yo te quería preguntar, ¿se me escucha, Susana? Sí. Sí, un poquito, Hola. te escucho, no sé por qué, un poquito alejado. Hola. Sí, sí. Susana, ¿me escuchás? Sí, creo que... Espera que voy a cerrar la ventana que está entrando... No, pero igual creo que es mi conexión, porque se me está cortando. Te escucho de No, rato, yo te escucho bien. Ahora voy a chequear. Ahora te escucho, a ver, Bien. ¿qué me vas a decir? Te quería Sí. preguntar, ¿se me escucha bien ahora? Sí. Ah, está bárbaro. Lo que te quería preguntar era que lo que vos pusiste acá como números, dijiste que no va en números, vos lo querés ordenado alfabéticamente, pero ¿qué querés ordenado? ¿El comienzo de la noticia o por el orden que nosotros le dimos de ABC que está puesto, digamos, entre paréntesis y con la letra correspondiente? Volveme a repetir la pregunta que no te estoy entendiendo. Vos dijiste, A ver, lo primero y principal que tienen que hacer
es ordenar esto. La bibliografía tiene que estar ordenada alfabéticamente. Eso es Pero lo primero que tenés que hacer. ¿Por noticia? No, a ver, ¿cómo por noticia? ¿A qué te estás refiriendo por Por noticia? ejemplo, ahí dice filosofía de onda. Antes Sí. iría una letra anterior a la F. Bueno, pero por ejemplo acá, escúchame, ¿quién me está hablando? Yo, Juan Cruz Culpeán. Juan Cruz, escúchame. Sí. Lo que yo veo también acá es que repetiste o repitieron filosofía de onda. No es mi trabajo igual, pero... Pero ponele que sea no importa que sea tu trabajo. Tiene que aparecer una sola vez. Acá, en esta mención bibliográfica, tendría que aparecer una sola vez. Supongamos que filosofía, una vez que vos ordenaste, te quedó, qué sé yo, ponerle filosofía de onda, te quedó con la letra M. Ajá. Vos le ponés la letra M acá adelante. Se me cortó. ¿Sí? Entonces, supongamos que materia prima renovable acá va a tener la letra M. Bárbaro. ¿Sí? Y si encontrás lo mismo en otra bibliografía, vas a poner M, J, no sé. Sí, ahí entendí cómo decís. Esa era mi duda, digamos. No sabía cómo ponerlo porque creo que mi grupo también lo hizo así, lo tendríamos mal, digamos. Claro. La bibliografía va ordenada alfabéticamente. Ahí te va a quedar A, B, C, D, así, ordenada alfabéticamente. Lo que te va a quedar desordenado, por así decirlo, acá, van a ser las letras, no te puedo quedar, no, sería una posibilidad en 50 millones que te quede A, B, C, D. Sí, no, sí, ahí entendí. ¿Entendés? Sí, ahora sí. ¿Ahora se vio? Sí, ahora entendí. ¿Ya me Muy escuchas? bien. Decime. No, quería corroborar si se me escuchaba. Sí. Perfecto. Estoy leyendo lo que fui anotando yo acá. Vale, Que es muchas un gracias, error que vi en casi todos los grupos. Por ejemplo, otro error que vi es que hacen un cuadro, por ejemplo, y me ponen acá abajo todas las referencias. No. O sea, las referencias, la mención bibliográfica tiene que ir atrás de todo. En la parte que es de bibliografía en hoja aparte. Después acá solamente van las letras que le corresponden, que se vinculan con la bibliografía que ordenaron. Otra cuestión más que vi, hay un grupo que hizo con verbos. Y ya sabemos que los factores no van con verbos. Falta la reflexión. Hay un grupo, el de Volkswagen, que puso que como debilidad el fallecimiento de los trabajadores. ¿Y qué tiene que ver eso como debilidad? Creo que esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, Marcelo, ¿no es cierto? Lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado. Pero es importante ver si los alumnos tienen duda. Claro. Ahí, por ejemplo, con respecto al fallecimiento de los trabajadores, ¿qué fue? ¿Una negligencia, un accidente? Claro. La negligencia de la empresa porque se habían contagiado dentro de la empresa. ¿Cómo sabés que se contagiaron dentro de la empresa? Me acuerdo de la misma la discusión. Eso es como Baradel, que dice que te contagias adentro del colegio. ¿Cómo sabés que hay un detector de contagio?
No, pero la noticia como que apuntaba a que dentro de la Perdón. empresa no se cumplían los, Bueno, ya los sé, protocolos. viste, yo no sé si eso es así, No, yo ¿entendés? tampoco, pero bueno, Y le hice bueno, caso a la pero si noticia. entonces, yo siempre les digo, no sabés si se contagiaron ahí. Vos te podés contagiar en cualquier parte. ¿Y qué cosa hay de que no se cumplan los protocolos? ¿Se entiende? Pero, Marcelo, te voy a hacer una pregunta. Si el alumno pusiera, en vez de poner fallecimiento, porque el alumno, ¿quién es el grupo que puso eso de fallecimiento de los trabajadores? ¿Quién Yo está soy del hablando? grupo. ¿Quién está hablando por ese Yo grupo? soy, Fausto. pero Fausto no sé, Godoy. Fausto Godoy, sí. yo también Escucha, soy del grupo. una pregunta, Marcelo, Sí. porque el alumno insiste que los trabajadores fallecieron por COVID. Él dice que fallecieron por COVID. ¿Podría ser una debilidad en vez de poner fallecimiento de los trabajadores, poner... Algo yo relacionado lo con el tendría que protocolo. pensar bien cómo redactarlo, pero como que no, que la empresa no sigue al pie de la letra Los protocolos, sí, eso los sí. protocolos, El no pero no cumplimiento de redactado los... así, no redactado No, así porque va por sin eso, verbo. no tener protocolos, no acatar, no sé, no cumplir. Sí, a mí me parece bien, la Incumplimiento verdad. de protocolos de seguridad, de higiene. Sí. O sea, cada vez en Está las bien. empresas todo lo relacionado con salud, medio ambiente y accidentes tiene más importancia, ¿ok? Claro. Es una tendencia global, pero también seguí explicando, yo después voy con lo mío, Susan, pero me parece que está claro y que sobre todo aprovechen para sacarse las dudas. Bueno, hay un grupo que hizo muy buena reflexión, que es el grupo de Crash, no sé si estará acá, y Acá, tienen que... perdón, te está preguntando un compañero por qué los factores no van con verbos. José Esteban Borbona. Porque son los que van con verbos son las estrategias, y vos lo que estás mencionando son los factores. Aparte, tenían que ser relaciones unimembres. La vez pasada, hace 2 semanas, había explicado cómo se tenían que mencionar los factores. Está en el PowerPoint. Barbona, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Sí, dice gracias. Bien. Que les decía que hay un grupo que hizo muy buena reflexión, pero tiene que arreglarle el uso de la sangría, alinear el texto, pero está muy buena la reflexión que hizo, ¿eh? Muy bien armadita está. Bien, Bueno. ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren sacarse algo? O sea, miren, nosotros entendemos que el trabajo fue una prueba, digamos, y una vara un poco alta, pero es lo necesario para salir del no conocimiento o el no saber hacia una zona del saber, por lo cual tienen que salir un poco de la zona de comodidad. Y ustedes en el trabajo tuvieron que realizar la investigación, seleccionar el material y después escribirlo de acuerdo a los criterios que la profesora Susana está explicando, ¿sí? Para armar el FODA. Yo pienso que los resultados son buenos, pero es importante y forma parte del espíritu de la ingeniería leer todas las consignas, cumplir con la metodología y de alguna manera tener un informe que sea contundente. Entendemos las dificultades, pero valoren, una vez realizado el esfuerzo, a dónde llegaron, que ya están conociendo cómo buscar material en Internet, cómo validarlo, cómo organizarlo y cómo realizar un FODA. ¿Se entiende un poco todo eso?
Susana, te dejo vos. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda? Profe, acá por el chat un compañero puso una pregunta. Sí, no sé por qué no lo puedo ver todo. Espérame, a ver. Sí, Si dice, querés la leo. una pregunta, ¿cuán extensa tiene que ser la justificación del gráfico? 3 o 4 renglones. Claro, un pequeño comentario. Eso es algo que van a ir avanzando en la medida que tengan mayor conocimiento, mayor experiencia, mayor información. A ver acá, chat, acá. Ahí lo veo. Está bien, Bien. yo te lo reviso si querés. Si querés seguimos con la explicación, yo estoy atento al chat. Es que no tengo mucho más para decirles. Ok, por eso, entonces Yo aprovechen quería y... que ellos vieran, a ver, yo quería que ellos vieran también dónde están las observaciones que nosotros les estamos haciendo. ¿Les quedó claro que yo escribí en los globos? Sí, o sea, son los comentarios típicos de PDF. Claro. Y después vos Y escribiste yo en el escribí en los aula los comentarios, o sea, comentarios. aprovechen ahora, entren en su trabajo y lean lo de las notificaciones, los globitos de PDF. Duda, lo consultan con la profesora Susana, ¿ok? Así Sí, damos... Sí, ahí en mi grupo Sí, leímos los Juan. comentarios, están clarísimos. los comentarios de la profesora Escobar. Sí. Perfecto, bueno, lo que buscamos es eso, fíjense, en un lenguaje técnico, la claridad es algo muy, muy importante. O sea, lo que se transmite tiene que ser concreto, claro, y que sea fácilmente entendible, ¿se entiende? Y eso, en general, si hacemos un poco de autocrítica, no es algo muy común en la educación en nuestro bien amado país, ¿ok? Y yo no me canso de decir, nosotros en la regional Buenos Aires no tenemos así un trabajo como el de la profesora Susana para que ustedes vayan clarificando estas. Incluso si ustedes tienen una entrevista laboral, la manera en cómo se comunican, cómo se expresan, qué términos usan, cómo estructuran el pensamiento, es muy, muy tenida en cuenta. Así que fíjense, lean los comentarios y vean si tienen alguna duda. Ok, les damos unos minutitos para ver si tienen alguna duda y que puedan consultar. Sí. A ver, a mí lo que me preocupa es el tema de la bibliografía. Bueno, entonces eso de la bibliografía que... Inclusive hubo un grupo, bueno, digo uno, pero pudieron haber sido dos. Hubo un grupo que directamente puso los links. No mencionó, y como si copiara el link del buscador y no se menciona así la bibliografía. Para eso está el PDF, donde les digo cómo tienen que mencionarla. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Toman ese trabajo, ¿sí? Los que no ordenaron la bibliografía como correspondía, háganle una nueva columna, como para no perderse, la nueva columna le ponen ordenada la bibliografía, le ponen las letras, después se fijan a qué número corresponde, ahí lo cambian y después borran lo que hicieron en la bibliografía. Porque así como lo mencionan, no va a haber un nuevo mensaje. ¿Cuál debería ser la dimensión del título para ser armónico con el resto del escrito? Es que yo veo que ese título, vos fíjate que vos tenés un tamaño de letra en donde que dice bibliografía o anexo bibliográfico. Ese mismo tamaño de letra tenés que usarlo para el gráfico.
porque el Profe. tamaño que usaste del título del gráfico no es armónico con el resto. Es muy grande. ¿Se entendió, Gustavo? De nada. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Nosotros referenciamos a cada una de las variables, le pusimos un nombre. Por ejemplo, a las fortalezas le pusimos F1, F2, F3 y abajo eso. ¿Esas seríamos las que teníamos que reemplazar por A, B, C y eso? Sí, pero no te van a quedar en los cuadros, no te va a quedar ordenado el alfabeto. ¿Se entiende? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Espérame. Yo no me acuerdo cuál era ese. A ver, espera. Ajá. Ahí no te quedaría ordenada en el cuadro y en la bibliografía No, desordenada. no te puede quedar ordenado. Adelante no te va a quedar ordenado. No te va a quedar ordenado. Te va a quedar todo. Acá. Tomo otro, ¿eh? Esto que yo ya veo acá, que es A, B, C, C, esto ya sé que está mal. Tendría que ser, ya te digo, en 1.000.000, ¿eh? Mirá. ¿Ven acá, chicos? No sé, como cambié de pantalla, no sé si Sí, me se están ve viendo. anexo bibliográfico. Sí, se ve, se ve. Muy bien. Acá, autos, Volkswagen, autos, eso está bien. Acá, tiene que decir A. Acá B. Ah, claro, solamente... Acá C. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, Claro. cuando vos vas para allá, para la primera parte, ponele que la A te puede llegar a aparecer acá. Sí, ahora ya entendimos, profe. Ese es nuestro trabajo justamente y por eso te quería preguntar yo, digamos, qué era lo que estaba mal y ahora entendí. Ahora después lo Por vamos a eso yo cambiar lo que, a ver, por eso yo lo que recomiendo lo siguiente, hagan como otra columna acá en el medio, como para guiarse, después borran esto. Lo primero, lo que está mal lo borran después, pero acá tendría que ser A y acá B. Entonces vos vas a la C y la C la vas a cambiar por A. Ah, bárbaro, ahí entendí. ¿Me entendés? Porque si no es como empezar de cero otra vez. Claro, te entiendo, sí, sí. ¿Sí? A ver. ¿Alguna pregunta más? Cualquier cosita me escriben. Cualquier Aprovechen para cosita hacer me las escriben. preguntas. Igual la profe, aprovechen, tómense un rato ahora si quieren mirarlo, así aprovechan y le hacen las preguntas a la profe. Yo la semana pasada estuve reunida con los chicos a la tarde. Sí, El participaron sábado a la bastantes. tarde estuve reunido con 8, creo que se fueron con 8 chicos, sí. Perfecto, perfecto. Y eso verdaderamente es una muy buena realimentación que hayan dedicado fin de semana extra large para comunicarse con la profesora Susana. Sí, que todavía tengo que seguir corrigiendo estos escritos. La verdad que no llegué a tiempo porque, bueno, tuve muchísimas cosas que hacer. Pero sí, estuve reunido con 8 chicos para orientarlos más para la escritura la reescritura de ese artículo que habíamos pedido. Pero sí. Fíjense también que una cosa tan concreta como les está explicando la profesora, la importancia que tiene al redactar un currículum. El ser así específico, concreto, claro, preciso. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Respecto a la calificación, Eso, ¿subieron Franco, las notas o todavía no? no,
Franco, no te preocupes, nosotros queremos que ustedes aprendan. Y como te vuelvo a decir, es un trabajo que presentaba una cierta dificultad, pero la calificación la vamos a ver después. Nosotros lo que queremos es que esto forme parte del proceso de aprendizaje y que verdaderamente el trabajo, el tiempo que incurrieron, verdaderamente tenga sus resultados. O sea, como que lo que estuvieron sembrando en algún momento florezca y fructifique, pero no se preocupen. Mira, Franco, yo te iba a decir algo. Lo voy a minimizar. Vos tenés una grilla de evaluación y una rúbrica, ¿no es cierto? Sí. Que es esta. Estos son los criterios que se están evaluando. Todos estos criterios tienen que estar aprobados para que la calificación se consigne acá, donde dice calificación general. Tienen que estar todos aprobados. Y no hay ningún trabajo que esté para aprobar. Entonces, como nosotros adherimos a esta cuestión de la evaluación en proceso, por eso ya teníamos determinada una segunda entrega. En este momento lo que nosotros estamos haciendo es una realimentación o retroalimentación en función de los problemas que vemos en los trabajos. Pero en definitiva ningún trabajo está aprobado porque para estar aprobado tienen que estar aprobados todos los criterios y ninguno lo tiene. Bien, perfecto. Pero por otro lado, fíjense que dentro de la teoría de sistemas, ustedes hicieron una presentación, ahora tienen una realimentación, y a partir de esa realimentación pueden mandar, digamos, lo definitivo. Esto es lo mismo que, no sé, en una empresa automotriz prueban un prototipo y en base a los resultados tienen que producir una mejora o realizar determinados cambios. ¿Se entiende? Pero lo importante es eso, es la capacidad para aprender, que verdaderamente esto les sirva, que lo incorporen dentro de las fortalezas que tengan ustedes, ¿ok? Y entendemos el esfuerzo, y fíjense que con toda esta situación así de pandemia y aislamiento más, entonces nosotros estamos para ayudarlos, pero tienen que desarrollar, digamos, este sacrificio. O sea, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. Entonces, lo que cuesta vale y lo que vale cuesta. Claro, aparte nosotros adherimos a esto de la evaluación formativa. Sí. Pero no es una evaluación sumativa que sería una calificación, punto, ya está. Por eso estamos hablando de que la evaluación es el proceso. Van a tener, hoy lo devolvemos y tienen para entregarlo a la próxima fecha, espérame un segundo, la segunda entrega es el 11 de junio. Okay. O sea, el 11 de junio lo van a subir y ahí lo entregan con todas las correcciones. Fíjense que también les queda en la clase que viene por si tienen alguna duda. ¿Te queda claro, Franco? Y fíjense, sí, dicen que una persona inteligente usa su capacidad y una persona sabia no sé. La capacidad de los otros también. Eso se llama inteligencia externa. ¿Sí? Hoy hay que conectar los cerebros para producir sinergia. ¿Ok? Entonces, muchas veces un poco el rol del alumno es ver si aprueba o no aprueba, y el rol del profesor es que los alumnos sepan. ¿Ok? Y estamos para ayudarlos. Y también está bien que entre ustedes, ¿son buenos compañeros todos? Entre ustedes también se muestran los trabajos, las correcciones para ver, bueno, mira lo que tuvimos que cambiar, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿no? Que no haya competencia, sino que haya colaboración. Y por ahí ustedes, entre ustedes, como son pares, se entienden mejor. ¿Ok? Chicos, ¿alguna otra pregunta para la profesora Susana?
¿no? Igual van a tener tiempo antes que terminen la clase. Sí, porque a lo mejor acá me están haciendo una pregunta, pero no sé por qué no puedo encontrar el chat. ¿Sabés que no lo puedo encontrar? Sí, yo lo tengo. Me está haciendo una pregunta, a ver, a ver si, no sé por qué no lo puedo encontrar, no sé, Lo tenés en tu pantalla. sí, pero hoy no lo puedo encontrar. Recién vi que alguien había puesto, que había ordenado alfabéticamente. Tenés muchas cosas abiertas, Susana, en tu pantalla. Bueno, eso es lo normal en mi trabajo. Acá dice uno, profe, una consulta. Nosotros Sí. lo ordenamos alfabéticamente como decís, pero el comentario nos puso que no lo está. ¿Cómo debería ser? Es el nuevo Chaparro. Claro, ¿qué grupo es Chaparro? ¿En qué grupo está Chaparro? ¿Está Chaparro? A lo mejor porque estoy compartiendo Sí, pantalla. Chaparro está, no, Mariano Chaparro está en el aula. Sí, pero ¿de qué grupo está? Ahí encontré el chat. Lo tengo separado, no sé. Mariano Chaparro, ¿qué grupo? Mariano está, pero no sé. Grupo 12 es Caña. Es uno de los últimos. ¿Es uno de los últimos, Escaña? Yes. A ver. Voy a fijar. Para. Encima es uno de los últimos, tengo que estar buscándolo. A ver. A ver si puedo ir para atrás. Empezar. Ahí. Este grupo cambió la portada. Mercedes-Benz. ¿Estás seguro que era uno de los últimos? Acá. Sí, acá ya lo encontré. Para. A ver. Lo pusieron color, el amarillo muy fuerte y el rojo también. Ah, era el del par. La bibliografía va aparte, en hoja aparte. Porque les puse que estaba. La bibliografía. Ya les digo, ¿eh? Sí. Entonces. ¿Saben por qué? Porque el primero era 5G, ¿no? Chaparro. Por eso te lo puse.
X impreso. Sí, sí, me dice, claro. El 5G lo tenés que poner con la C. La que vos pones primero lo tenés que poner con la C, porque es 5G. ¿5G? ¿Se entiende? Lo tenés que Pero, poner con la C. profe, yo estoy en ese grupo, pero los números no van antes, por eso lo pusimos. No. A lo mejor te estás confundiendo porque hay un tipo de orden de la bibliografía que tiene que ver con el año de publicación. Es otra cosa. Entonces, va al final de todo, No. o con la G la ponemos. 5 va con la C. 5. Ah, ok, gracias. 5 se escribe con C, entonces ponelo con la C. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Lo que sí les digo, por favor, que por ejemplo, está muy bueno este trabajo, me gustó. El color este es muy fuerte. Sí. Tendrían que bajar, poner otro color, lo mismo que el amarillo. Pero está muy, muy, muy bueno. Me gustó cómo mencionaron los factores y cómo trabajaron los chicos. Claro, era el grupo que me había preguntado la vez pasada. Si se quedaban sin letras, cómo tenían que hacer, si podían volver con la A. Y había otro grupo que yo en este momento no me acuerdo, que había puesto puntaje total del alumno, algo así en los cuadros. No sé a qué hacen referencia. A ver. No sé si se los... Esperen que yo acostumbro a copiar todo lo mismo. Bueno, no me acuerdo qué grupo era. Pero hay un grupo que sí, puso puntaje total del alumno. No sé a qué se están refiriendo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Parece ser que no. Bueno. Bueno. Ok. Bueno, gracias, Susana. No, de nada. Bueno, y ahora pasamos a lo mío. Yo le anoté los comentarios para que los puedan leer. Y básicamente las cosas que noté en los distintos grupos era que no estuviera claro si era controlable o no controlable. A veces es una cuestión de redacción, por eso importa la claridad del lenguaje. También que por ahí ponen una sola palabra, ¿sí? Exacto. Ponen, por ejemplo, en fortalezas marketing. ¿Y qué es? Buen marketing, acertado, focalizado. ¿Entienden lo que digo? Y otro problema también es que en el gráfico, si bien trazaron los ejes bien, no usan escala. Y fíjense, en el gráfico lo que tienen que tener es bien los ejes, identificar el punto
Y poner el vector estratégico, y el ángulo es muy importante, porque la inclinación del vector me indica cuán adentro del cuadrante estoy. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna Sí, sí. pregunta? Y Ustedes, después, perdonen la pregunta, ustedes saben lo que es una escala, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Porque a lo están mejor, qué con sé yo. sistemas de representación. Y fíjense, la escala tiene que ser igual, porque si yo modifico en las abscisas y en las ordenadas, me cambia la inclinación del vector. Como siempre le digo, si a ustedes les encargan un análisis de un FODA y un jefe, por ejemplo, por ahí el jefe apurado lo primero que hace es ver el vector, y en base a lo del vector se detiene más en el análisis o no. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Yo traté de ser claro. Había algunos que no usaron cosas que vimos en clase, o sea, ver lo de la misión, visión, lo de la política de la sustentabilidad. Después, bastante, y esto me sorprendió, generalmente la principal amenaza es una competencia. Y en esta industria hay mucha competencia, y después las principales oportunidades son mercados que crecen o nuevos desarrollos. Y acá paso un poco a los artículos que le mandé o el video. ¿Lo vieron? Sí, Marcelo, yo lo vi. ¿Y qué te pareció, Franco, sobre todo el video de 5G? La verdad que me pareció buenísimo el análisis que hacen y está bueno ver cómo de acá a un par de años todo va a cambiar. Es algo que uno lo tiene en la cabeza, pero el que te lo expliquen cómo va a ser y el capaz de ver el paso a paso está muy bueno. Y fíjense, eso para mí es algo muy importante. Incluso ustedes pueden suscribirse a esos videos de la empresa Vodafone. Y ahí le mezcla varias cosas. Y es algo típico de la industria automotriz. Por un lado, tienen la conectividad con el 5G. ¿Hablamos un poco acá o explicamos qué es el 5G? Sí, sí, lo hablamos un poco. Bueno, fíjense, el 5G es la hiperconectividad, estar conectado a alta velocidad para gran transmisión de datos. Por otro lado, los autos eléctricos, y por otro lado, los autos autónomos. Entonces, fíjense que el mundo que se aproxima es un mundo totalmente distinto al mundo que nosotros vemos. Y también todos los cambios generan oportunidades y amenazas. Oportunidades para los que usen la tecnología, las puedan desarrollar. En el video explica muy bien, para los que tengan la infraestructura necesaria. Porque no es solo que en la ciudad tenés acceso a una conectividad, sino que si el vehículo es autónomo, que pueda tener conectividad en las carreteras, en las rutas. Y si bien el video es sobre un país relativamente chico como es España, imagínense eso para un país con una superficie mayor como la Argentina. ¿Qué otra cosa más vieron y qué es importante? Nada. Perdón, ahí ya habla de que ya hay camiones autónomos. ¿Y qué les dice eso a ustedes? A mí me pareció digno de resaltar el hecho de las millas vacías que dijo el... Bueno, vos fíjate, el- eso también en castellano, acá se usa la palabra falso flete. O sea, vos estás usando un camión para transportar y que no estás transportando nada, estás transportando aire. Entonces, fíjense, toda esta conectividad, toda esta interacción va a generar que una eficiencia en el uso de los recursos. ¿Ok? Tal Fíjense la cual, sí, eso me diferencia que pareció bueno. hay entre un taxi que está dando vueltas por el centro de una ciudad esperando a que alguien lo llame, a que vos llame a un Cabify o a un Uber con tu celular. Y fíjense también la importancia de la conectividad, que Cabify o Uber, cuando hay más demanda, los precios son mayores.
y de alguna manera, si los precios son mayores, también estás haciendo que más cantidad de choferes de Uber o Cabify trabajen para bajar los precios. ¿Qué otra cosa vieron también en los otros artículos? Nada, o sea, ¿no es importante para ustedes tener una visión un poco más amplia del entorno y que estas cosas repercuten especialmente en lo que es la industria automovilística? Los sectores en los que se le da importancia a esto del 5G, eso también me pareció raro, que hay algunos sectores que no le dan mucha importancia. ¿Cuál, por ejemplo, Franco? Había uno que creo que era la agricultura. Sí, No, la agricultura. En la agricultura le están dando ahora una importancia, porque vos fíjate, hoy salió una publicidad, creo que en Infobae, de sembradoras inteligentes. Y también para la transmisión de datos, para el control de los silos, para el control de la hacienda, para medir la invasión de malezas, para medir la humedad, el pH. Claro, yo me refería igual al transporte con respecto al 5G, que me pareció loco eso. Incluso ahora en Buenos Aires, antes sabía que vos tenías una aplicación, si estabas esperando un colectivo en una parada, que te decía dentro de cuánto iba a pasar el próximo vehículo. O que te avisaban si había algún corte o un accidente y tenías que tomar un colectivo o tenías que ir en auto, que te avisara que iba a haber un retraso, que trates de salir con anticipación. Eso para que vean todas las interacciones, además de la robótica que vimos. Pero también le estuvimos hablando de, muchas veces ustedes cuando hablan de los precios, obviamente acá en Argentina estamos en una situación distinta, pero fíjense ahí en el artículo que habló del desarrollo de la marca Lexus de Toyota. ¿Algún comentario? Gustavo Gómez, ¿algún comentario sobre eso? ¿Conocían la marca Lexus? Sí, pero acá en Argentina no está tan instalada. Está bien, pero fíjense, Argentina lamentablemente no es el ombligo del mundo. Pero, ¿qué se puede aprender con lo de Lexus? Fausto. No sé, no entiendo mucho O la sea, pregunta. Lexus, los japoneses dijeron de un día para el otro, ¿vamos a tener el Lexus? ¿O fue todo un proceso de varios años? La visión que tuvieron. Bueno, pero eso también es el riesgo. Yo me dedico a hacer algo, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Ustedes Aparte, generalmente... Sí, Franco. Por lo que entendí, fueron como queriendo desafiar a las otras esas tres firmas importantes que dicen General Motors, Chrysler y Ford, pero Totalmente. Más que como una visión fue como un desafío. Lo entendí por ese lado también. Totalmente, pero vos fijate, llegaron, o sea, Toyota, que es una marca relativamente nueva, no solo con Volkswagen es de la que más vende, sino que también desarrolló el Prius o el Lexus, que como auto eléctrico, fíjense la cantidad de autos eléctricos que vendió. Por eso, si yo estoy centrado en la Argentina, de esto ni sé lo que pasa. ¿Se entiende? O sea, hay cosas para aprender, hay cosas para ver, y fíjense ustedes qué fortalezas desarrollan las empresas. ¿Por qué Toyota llegó a ser lo que es? ¿Y qué capacidad gerencial? ¿Qué ingenieros o ingenieras tienen que incorporar? Incluso los compañeros que hicieron el trabajo de Volkswagen ni mencionaron que el edificio donde se dan las clases y están los laboratorios y la carrera fue gestionada por Volkswagen. ¿No les parece importante eso? Y hablando de eso, y la importancia de estar empapado de noticias, hoy salió una entrevista al gerente general de Volkswagen en la Argentina, que habló sobre los planes para Volkswagen. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Cómo, profe, lo de los planes? ¿Qué planes tiene el gerente general de Volkswagen para Volkswagen
Salió creo que en Infobae. Ahí lo que dice es que, bueno, frente a la situación están buscando exportar más, sobre todo a Latinoamérica y a Brasil, y que también por problemas en el abastecimiento de autopartes importadas están tratando de desarrollar autopartistas locales. O sea, ¿es importante saber esto, sí o no? Pregunto. Y por último, lo de la movilidad eléctrica en España, y estamos hablando para viajes cortos de bicicletas eléctricas o estos patinetes eléctricos. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Nada? Mi amigo se fue ayer a Mallorca, él ya estuvo varias veces en España. Eh, y me dice que él va en el. Son como patines, bueno, patines, que tienen Netflix. Hasta las bicicletas tienen Netflix en las mismas veces. O sea, no pasa nada, no tienen esa seguridad de que ya no piensan por el tema de la seguridad. Si alguien les No, pero puede. tienen un código, Fabricio, tienen un código de seguridad y tenés que usarlo con casco. Tenés además seguros. Y acá no sé, vos sos en Capital, hasta hace 2 años había en las esquinas del centro o en distintos lugares, te los dejaban y vos los alquilabas. Sí, sí, Ese sí, es o sea, pero a lo que voy es que tiene una tecnología muy avanzada. Nosotros no creo que, bueno, vi lo de los perdón, monopatines, los vi, los usé una vez sola, cuando fui a Capital, que, o sea, se traban, directamente no los puedes usar si no tenés el bueno, código. está bien, pero vos fíjate que eso llegó acá y es el concepto que también está, además del auto eléctrico o autónomo, el concepto que vos no vas a tener un vehículo para tu movilidad, sino que lo vas a alquilar cuando lo necesitas. Claro, es como lo que decía usted en una de las primeras clases, que ahora más en los próximos años lo que se ve es que los autos alquilen, no que se compren, no se vendan. Bueno, Profe, ahora, acá en un momento hubo o no sé si sigue estando, la aplicación Autos con W, sí, AWTO, que es de alquiler, así como estos monopatines que decía Fabricio, sí, que sí, vos lo que llegabas pasa y es lo que abrís. pero acá alquilar autos en general es caro. La gente que ha viajado, si vos ibas a Miami, todo el mundo en Miami, si no alquilás un auto, te pegás un tiro en la muela. Y encima la O en mayoría Los son Ángeles. Camaros. Sí, por eso. Y ahora, y también fíjense, también, y esto es importante, estuvimos hablando y también con el profesor Jorge de la cantidad de accidentes y muertes que hay en la Argentina por accidentes de tránsito. Y fíjense que también la conectividad, el 5G y el uso de mayor tecnología de computación y de cámaras en los autos permite un mayor control. O sea, todo eso me parece que sirve para que ustedes se motiven. O sea, ustedes, a pesar de la situación de pandemia en todo el mundo, están en un rubro donde hay muchos desarrollos tecnológicos, muchas empresas que quieren entrar, ¿sí? Por eso es importante mencionar lo de la competencia, como es un mercado que maneja mucho dinero, hay mucha competencia, y entonces, bueno, verdaderamente desde algún punto de vista son privilegiados porque va a haber muchas oportunidades de profesionales con una buena formación para que las empresas, la empresa de transporte, de logística, de camiones, de autopartes, verdaderamente puedan desarrollar su actividad de la mejor manera. Incluso es una oportunidad para la Argentina en la medida que se pueda seguir desarrollando, capacitando en un sector como el de las pickups. Y fíjense el costo de la logística o el flete, si vas a comprar algo a una maderera, si vas a comprar cemento, si vas a comprar un mueble, el costo de la logística puede ser demasiado grande. Entonces la necesidad de la gente de usar ese tipo de cosas. ¿Ok? Con respecto entonces a la corrección, con respecto a las notificaciones, ¿quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Por mi parte, todo Por claro. mi parte, no. Bueno, cualquier cosa, estamos a tiempo y no duden en consultarnos. Y los últimos que les digo, hoy estoy tratando de sorprenderlos. En todos los diarios está saliendo que las empresas petroleras como Shell, ¿conocen Shell? Sí. Sí. ¿Cuál es el nombre oficial de Shell?
Royal Dutch, ¿sí? Están siendo, digamos, castigadas en los mercados porque cada vez le están poniendo más restricciones a la actividad petrolera. En Holanda, Shell tuvo un juicio que salió ahora que dice que tiene que reducir sus emisiones de carbono, y los grandes fondos de inversión mundiales, globales, están diciendo que no van a apoyar la actividad de las compañías petroleras. ¿Qué conclusión pueden sacar de eso? ¿O tienen que sacar? Y que si no apoyan a las industrias petroleras es porque quieren tener un avance hacia lo que es el auto eléctrico, porque sin el petróleo, más allá del gas natural comprimido, que calculo que allá no habrá, ya no existirá ya en los países más ricos. Existe. Eso, desde que yo soy chico, Fabricio, por eso un poco veamos la realidad. Se habla de que el petróleo se va a acabar, y el petróleo no se acabó. Y vos fíjate en el caso concreto de Argentino, el petróleo y gas en Vaca Muerta lo tenés. Lo que pasa es que las actividades petroleras cada vez van a ser más fiscalizadas, más controladas o con problemas para la financiación. Pero todo eso va a generar una migración hacia otro tipo de energía más cuide el medio ambiente, ¿ok? Y particularmente una que está adquiriendo mucha importancia ahora es el hidrógeno. Incluso Toyota tiene, yo que no soy nada fierrero, el Mirai. ¿Conocen el Mirai? No. Bueno, el Mirai que está relacionado así con el hidrógeno, pero tiene sus problemas todavía. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Hace un tiempo leí una nota sobre un motor que funcionaba con hidrógeno, que si no me equivoco era de Toyota, que era re chiquito, o sea, estaba re optimizado, era muy chiquito y generaba Sí, como 90 HP, tipo, y pesaba. Pero fíjate, nada. yo parte técnica sí no sé, pero todavía no está popularizado, ¿sí? Hace tiempo incluso un autor estadounidense, Jeremy Rifkin, escribió un libro, La economía del hidrógeno, pero todavía, digamos, no es algo que esté así tan global en el mercado, ¿ok? Yo tenía un profesor quinto año de la secundaria de termodinámica que decía que el futuro, que muy pocos lo veían, que el futuro era el hidrógeno, el auto a hidrógeno. Bueno, pero eso, ¿saben? En conclusión, ¿para qué le sirve el FODA? No solo para analizar empresas como las analizaron y que tiene que hacer las correcciones, tanto lo que le pidió la profesora Susana como la que le estoy pidiendo yo, para que vean también, conozcan la industria, se vayan conociendo ustedes como la capacidad para analizar, la capacidad de integrarse a un equipo de trabajo y organizar el trabajo, la capacidad ahora en base a la reglamentación que le estamos dando de pasar de un trabajo corregido pero que tiene algunos inconvenientes a un trabajo ya listo para ser aprobado, y entonces todo ese proceso de aprendizaje está avanzado y finalizado en lo que es la experiencia del trabajo práctico, ¿ok? Y todo esto les sirve para cuando les tomemos un parcial de un FODA, que ustedes puedan analizar el caso y que tengan más información en la cabeza. O sea, pueden negar ahora la importancia del cuidado del medio ambiente, del desarrollo de los autos eléctricos, híbridos, de la necesidad de que haya mayor infraestructura, del avance del 5G, del avance de la robotización y todo ese tipo de actividades en las industrias. Una cosa también que siempre les hablo, particularmente, que es la necesidad de aumentar las exportaciones. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna conclusión? ¿Les gustaron los de las notas? Los artículos estos sirven como motivador para abrirle un poco la cabeza y para que tengan el hábito, que es una repetición de conducta, de estar mirando un poco qué es lo que pasa en el entorno, en la parte técnica, en la parte ecológica, en la parte social, en base a restricciones. Sí, está bueno. Sí, pero Sí, a mí me parecieron reútiles. Sí, lo importante, ¿saben qué? Es que se motiven. Fíjense, lo que están haciendo ustedes, la capacitación que están adquiriendo, tiene un mercado ahí afuera. Y es importante que lo vean.
Entonces, esto les sirve para que transpiren la camiseta y vayan dejando todo en la cancha, ¿ok? Bueno, Susana, Jorge, yo, digamos, terminé con lo que quería decir. Así Perfecto. que saben que pueden contar con nosotros. Y bueno, por favor, vayan avanzando con el trabajo práctico. Jorge, si querés seguir avanzando con tus temas, gracias por darnos esta posibilidad de avanzar con el trabajo práctico. Por favor, ningún problema, ningún problema. Somos un equipo, así que nos vamos turnando en el uso de la palabra. Bueno, el otro día estuvimos charlando con ustedes respecto a, habíamos empezado a ver la geometría del motor, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos en la última clase? ¿Qué habíamos empezado a ver? Profe, yo le iba a preguntar eso. Justo yo estaba en la calle y me quedé sin batería cuando usted empezó a explicar. Después yo veo el PDF, pero más o menos vieron el ciclo Otto o no sé qué, así veo qué PDF veo. No, empezamos a ver, creo que con ustedes habíamos llegado hasta el ciclo de funcionamiento del motor, me parece. Habíamos pasado cómo es el ciclo ideal versus el ciclo real. Sí, habíamos llegado hasta ahí, profe. No habíamos visto mucho más que el ciclo real y el ciclo... El otro ciclo, no me acuerdo el nombre. Claro, habíamos visto cómo, en realidad, por el funcionamiento, ahí voy a compartir con ustedes, así vamos entrando en tema y los que todavía no habían visto nada, lo vean. Acá, ven. ¿Ahí se logra ver o lo maximizo? ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahí está. Sí, perfecto. Sí, no, yo justo esto... Entonces habíamos visto qué pasaba con el ciclo ideal, que es el que ven, el que tenemos, que va todo por afuera, digamos, y el ciclo real, la bananita en blanco que tenemos ahí. Y habíamos hecho una consideración para cada una de las fases del motor, ¿no? O sea, qué pasa en cada motor, que habíamos visto acá, que eran 4, admisión, compresión, expansión y escape, ¿sí? Y cómo teníamos que regular cada una de esas fases en función de la necesidad de poder equilibrar y buscar la mayor eficiencia, partiendo de la idea de que es una máquina muy ineficiente. ¿No? Habíamos hablado de 3/3, ¿se acuerdan? Yo se los vengo comentando ya desde hace bastante tiempo, desde que arrancamos. Cada vez que tengo la oportunidad les digo, son 3/3, un tercio se nos va en el escape, otro tercio se va por lo que tiene que ver con las consideraciones de diseño, materiales, transmisión de calor y demás, y después el otro tercio es lo que vemos como movimiento en el cigüeñal, es decir, potencia efectiva, potencia aprovechada en el cigüeñal, como movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros habíamos hecho un análisis por cada una de las fases, ¿sí? La admisión, la compresión, la expansión y el escape, y habíamos visto, y ya lo habíamos explicado en el ciclo real, que el único trabajo útil que yo tengo es en la expansión. Lo otro es todo gasto, ¿sí? Lo otro es todo gasto. ¿Gasto por qué? Porque necesito primero hacer la admisión, es decir, voy a necesitar una energía determinada para hacer la admisión de la mezcla. Después necesito comprimir y combustionar la mezcla, y después recién tengo la expansión, con lo cual toda esa primera inversión en la admisión y en la compresión representaba la parte de la curva donde yo voy haciendo gasto, digamos, donde voy poniendo energía. Y finalmente en el escape también tengo pérdida por el escape, se me va la energía porque, como habíamos dicho, las pérdidas que tenemos, los gases que ya no podemos aprovechar, salvo que tengan, ¿se acuerda que habíamos mencionado que si tengo un sobrealimentador, entonces utilizo los gases de escape para calentar el aire que ingresa para la admisión, para hacer la mezcla? Entonces ahí tengo una mejora en el rendimiento del aire, porque el aire ya, en lugar de entrar frío o a temperatura ambiente, entra con una determinada temperatura. Tampoco tiene que ser una temperatura excesiva, ¿sí? Entonces, por eso tenemos todo el sistema de regulación en el turbocompresor que tiene el sobrealimentador. ¿Para qué? Para que no se pase para que no se pase de temperatura y me termine afectando los materiales, ¿sí? Pero
los autos que no tienen turbo trabajan por admisión normal, ¿no es cierto? O sea, aspirados en forma normal. Entonces, tenemos un consumo importante de energía que solamente aprovechamos, como veíamos, una energía neta en todo el ciclo de, supongamos que el 100%, de un 100% que yo puedo obtener en la expansión, gastaba 40 en la compresión, 12 en la admisión y en el escape 12. Entonces me quedaban 36. Es decir, ponía más o menos un tercio, como les había dicho, ¿no? O sea que no es muy eficiente. Entonces hay que ir buscando en la manera que yo le voy sumando cilindros al motor, es decir, que voy poniéndole cilindros, es ir buscándole la vuelta, cómo ir acompasando cada uno, es decir, no puedo buscar que bajen y suban todos los cilindros al mismo tiempo, entonces hay que compensarlo, ¿sí? Hay que desfasar los cilindros, ¿sí? Es decir, hay que desfasar los cilindros en cada una de las etapas para que mecánicamente yo lo pueda absorber esos pulsos de energía mecánica, esos golpes que voy a tener permanentemente en el ciclo de funcionamiento. ¿Está? Eso es lo que vemos con el ordenamiento del funcionamiento de los cilindros, ¿sí? Entonces, si yo tengo un motor, este que vimos antes era un motor con 2 cilindros, vamos a suponer que tengo un motor con 4 cilindros, con 2 cilindros, perdón. Primero fue un monocilíndrico, entonces ahora tengo un motor con 2 cilindros. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir teniendo para el primer cilindro, ¿sí? Para el primer cilindro, supongamos que tengo el mismo 100% de energía, ¿no? Para el primer cilindro, entonces, lo voy a distribuir de esta manera, y el segundo cilindro, no voy a tener la expansión en la misma expansión que el primer cilindro, lo voy a tener cambiado, ¿sí? Lo voy a tener cruzado. ¿Justamente para qué? Para que la amortiguación del golpe cuando sube y cuando van bajando en forma alternativa se me vea compensado. ¿Se entiende esto que estoy explicando, jóvenes? Sí, el orden de encendido. Claro. Claro, exactamente, el orden de encendido. ¿Cómo hago el orden de encendido? ¿Para qué? Para evitar que esos pulsos mecánicos se me transmitan en vibración y me termine destruyendo o el cigüeñal u otros órganos de la máquina, del motor, que son sensibles y que además siempre razonemos, entendamos que lo que se busca en el diseño y sobre todo con la ayuda hoy que tenemos incipiente de la tecnología, de los elementos finitos, del diseño, de la simulación, es disminuir los pesos, ¿sí? Disminuir cada vez más los pesos, es decir, que los autos sean más ligeritos en toda su estructura, ¿sí? Pensando ya desde el motor. Entonces voy a estar siempre al límite, ¿no? No al límite, la verdad que están calculados con coeficientes de seguridad lo suficientemente respetables como para que nada se rompa, ¿sí? De hecho, ustedes vieron que los motores, hoy todos los vehículos cada vez son de muchísimo menos mantenimiento porque se ha crecido mucho en la seguridad, en la confiabilidad, ¿sí? Claro, sí. Confiabilidad. Por eso nosotros, si seguimos al pie de letra digamos, todos los servicios que nos recomienda la marca de la cual tenemos el vehículo, y vamos y hacemos los servicios autorizados, ustedes van a ver que van secuenciando las distintas partes que van auscultando en cada service, y obviamente que está en función de una vida útil predeterminada de cada uno de los órganos de máquina, cada uno de los componentes, ¿sí? Antes nos preocupábamos por la correa de distribución, ahora tenemos correa de distribución infinita, porque es una cadena. Antes nos preocupábamos, no sé, por las temperaturas, hoy tenemos controles de todo tipo, hay sensores de todo tipo que me auxilian y me ayudan a que nada se prenda fuego, ¿sí? Hablándolo en criollo, pero siempre pueden pasar situaciones extremas, para lo cual uno no debe dejar de olvidar de que hay un manual, leerlo, estar atento por cualquier problema que viene, y enseguida, obviamente, referenciarse o consultar a los especialistas, ¿no? En este caso, si uno tiene un vehículo con un concesionario, un service autorizado, es lo mejor.
Hace muchos años, cuando uno agarraba un manual de un vehículo, era un manual prácticamente para un mecánico, o sea, te venía hasta con las galgas que tenías que tener para medir determinadas luces, para medir determinados huelgos que tenías, no sé. Sí, pero el de todos los planos eléctricos, todo, y por ahí alguien que no sabe, no iba a entender, pero te aparecía, más Bueno, aparece. pero estaba pensado para otro modo de utilización y otro grado de confiabilidad que tenían los vehículos. ¿sí? Lo que me llamó la atención, profe, es que, no sé, por ejemplo, yo el otro día estaba en el taller y vi que en una Chevy decía, este vehículo tiene hasta una protección, creo que es un líquido que le echan, no sé cómo hacen, hasta -9 grados bajo cero. ¿Qué En, era? ¿Qué vehículo? en una O sea, en Perdón, una Chevy, y pagan un calco que ya viene de fábrica, porque la Chevy era de fábrica. ¿qué era? ¿Qué Eh, líquido? ¿Qué líquido? ¿eh? ¿Qué líquido era? No sé, le digo la verdad que no sé, este motor usa tal corrosivo hasta -9 grados. En ningún momento vi en un manual de un coche nuevo que te diga a qué temperatura mínima puede arrancar o hasta qué, calculo yo que se Perdón, hace cargo. ¿dónde estaba el calco? Estaba de peón en el parabrisas. Me dio una, y es una Chevy que tenía pocos kilómetros de fábrica. Me parece muy raro. Eh, y puede ser, el refrigerante, puede ser no sé, sí, me imagino que debe ser el líquido refrigerante. Claro, ¿sí? pero yo leí varios manuales de autos nuevos y jamás te dicen a qué temperatura mínima. Sí te dicen la máxima, No, pero jamás la pero, mínima. pero bueno, vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir con lo que comentaba recién, ¿no? Los vehículos cada vez independizan más al usuario de preocuparse por determinados problemas porque es la tecnología la que te asiste. Claro, sí. Vos no vas a tener problema que se te congele o que se te pase de temperatura, porque también los líquidos y los lubricantes y los aceites ya vienen en la categoría multigrado, es decir, cambian su densidad, cambian su viscosidad en función de la temperatura automáticamente, ¿sí? O sea, no se te congelan en el invierno, no se te pasan de temperatura en el verano, si estamos considerando las dos situaciones extremas climáticas, ¿no? Que en general afectan a los vehículos. Y hay vehículos, por ejemplo, que ya hoy por hoy la mayoría de los vehículos modernos vienen con un sistema de aspiración y de mezcla que te mantiene la relación aire-combustible adecuada para que vos, si vas circulando, o sea, si vos irías de acá hacia el oeste, hacia la cordillera, vos vas a ver, podés ir en las estaciones meteorológicas, ir preguntando cuál es la densidad del aire y vas a ver que la densidad del aire disminuye. Profe, creo que eso se llama circuito cerrado, creo que se dice que lo mismo la EQ te va Bueno, cambiando lo que sería entonces, el tema de yo la lo que temperatura. tengo, está bien, ¿qué es la EQ? ¿Qué Que es la sería la EQ? computadora del encendido, del La auto. unidad de control electrónica, eso es. La EQ es una unidad de control electrónica, que es la que hace todo el balance, no solo de eso, sino de todos los otros parámetros. Acuérdense lo que hablábamos la vez pasada, que del motor, ese motor que está girando y produce energía, le da de comer a todo. ¿sí? Yo cuando prendo las luces, cuando pongo un CD, cuando pongo el aire acondicionado, pongo la calefacción, cuando prendo todas las luces, hay un motor que está alimentando todo un circuito. ¿sí? ¿Está bien? Que mantiene activo todo un circuito. Entonces, todo eso hoy está monitoreado por una computadora, por un cerebro que tenemos ahí. Eso antes no era así. Entonces te decían, ojo que a los -9 grados estalla el auto. Entonces vos tenías que controlar que no estuviera en -9 grados porque explotaba. Bueno, hoy no pasa eso. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere participar? No hay ningún problema. Bien, Yo tengo una entonces, consulta, Jorge. sí, dígame. Respecto a los pulsos y la Sí, división en varios cilindros, eso es para que la entrega de la energía sea de una forma más lineal, ¿no? para que vos, o sea, vos necesitas que los esfuerzos que vos vas a transmitir en un sistema biela-manivela excéntrico, como se ve ahí, que son cargas excéntricas, ¿sí? Si bien este cigüeñal está girando sobre su eje, los esfuerzos, fíjense que esto es toda una sola pieza, ¿no? El cigüeñal Sí. es toda una sola pieza.
¿sí? Es una pieza que se mecaniza a partir de una forja, ¿no? Entonces, toda una sola pieza. Pero como yo estoy haciendo los esfuerzos sobre una zona que es, digamos, es una zona crítica, vamos a llamarle, entonces, si yo hago todos los esfuerzos juntos, al mismo tiempo, hacia la misma dirección, y con la misma fuerza en cada uno de los... Recordemos acá que la fuerza que hace que baje esta manivela, o sea, este pistón, este conjunto, y hace que todo esto gire, son las fuerzas de los gases que están acá arriba. Es la fuerza que yo tengo en la expansión, ¿sí? Que son la fuerza de los gases, a la cual le tengo que restar la fuerza alternativa de inercia, que tiene que ver con el peso del pistón, que tiene que ver con el peso en la manivela, que tiene que ver con el peso del perno y demás. Por eso se me va a oponer, eso lo tengo que vencer. ¿Sí? Entonces tengo una fuerza de los gases suficiente para vencerla ahora. Es una fuerza importante, ¿sí? Por eso cuando se hacen modificaciones en los vehículos, mucha gente le gusta, hay un límite que va a tener que ver con las secciones y con las secciones comprometidas de estas partes, que son las que van a hacer fuerza. Ahora, por una cuestión de equilibrio, como vos decís, y una cuestión armónica de transmisión de energía, que la voy a tener en movimiento en el eje del cigüeñal, yo no puedo evitar pensar y considerar en mis planos de cálculo o en mis niveles de cálculo lo que significan las vibraciones, ¿sí? O lo que significa no solo la vibración sobre estas partes que pueden llegar o estos órganos de máquina que pueden llegar a soportarlo, sino lo que yo puedo transmitir y destruir o empezar a generar esfuerzos y daños residuales que terminan con la rotura. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso que se hace un ordenamiento, ¿está? Como alguien lo mencionó por ahí, el orden de encendido y funcionamiento de los cilindros. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, perfecto, Jorge. Bueno, perfecto. Bien, entonces... Seguimos teniendo de vuelta lo mismo, ¿no? Vamos a tener, ahora lo tenemos dividido, el escape, digamos lo que teníamos antes en el 100%, lo tenemos dividido en 2 cilindros que en la expansión consumen un 50 cada uno, ¿no? O sea, ese 100 que antes lo tenía en un solo cilindro, no sé, un motorcito de navegación, ¿sí? Que es un monocilíndrico, lo tengo en un 2 cilindros que, no sé, puede ser una motocicleta, una máquina, algo más común que lo que vemos hoy por hoy en la calle. Y así puedo llegar a hacer el balance con cada una de las situaciones que yo quiera analizar. Entonces, ¿qué voy haciendo? Entonces digo, bueno, a ver, esa misma cilindrada, si yo la voy desmultiplicando, digo, bueno, a ver, de ese cilindrazo grande, lo hice 2 cilindros más chicos, y ahora hago 4 cilindros más pequeños, yo puedo llegar a mejorar esa estabilidad de los pulsos, y obviamente voy a tener una obtención de energía y de potencia mejor, porque lo voy a poder aprovechar mejor, de mejor forma, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a tener que pensar es que para tenerlo equilibrado, acuérdense que un ciclo completo, yo tenía un ciclo completo, digo bien, del motor, cada 2 vueltas del cigüeñal, cuando tengo un motor de 4 tiempos, y cuando tengo un motor de 2 tiempos, cada 1 vuelta del cigüeñal. ¿Está bien? Entonces, si tengo un motor de 4 tiempos, y en este caso de 4 cilindros, voy a tener un desfasaje de media vuelta, o sea, en realidad no es media vuelta, sino medio ciclo del cigüeñal. ¿Se entiende? O sea, cada 180 grados. ¿Está? ¿Está bien? ¿Correcto? Bueno. Entonces, de vuelta, volvemos a tener lo mismo, nada más que ahora, ¿qué hago? Y le doy un 25 a cada uno, ¿sí? Y vuelvo a prorrotear cada uno de los esfuerzos, del gasto, que no voy a tener otra forma de hacerlo, pero voy poniendo ese 36 original, ahora va a ser 4 de 9, ¿está bien? Y así puedo ir haciendo con todos los cálculos y desfasajes que tengan que hacer de acuerdo a la cantidad de cilindros. Y voy a tener un funcionamiento bosquejado en este ejemplito, en este GIF que estamos viendo acá, donde fíjense que tenemos ordenados los cilindros en funcionamiento
para que este cigüeñal funcione de la forma más armónica posible. Por supuesto que como son partes mecánicas que están pensadas previamente y que están calculadas, como les decía hace un momento, pensando en la mínima cantidad de material para que me rinda la máxima potencia, hay contrapesos y hay situaciones de puesta a punto que se hacen de todo el conjunto, pero que son mínimas, ¿sí? Son mínimas, ¿está bien? Ya está todo previamente calculado. De hecho, las bielas y todo eso se pesa, todas las partes se pesan, ¿no? O sea, se pesan y tienen que tener un peso exacto cada una de las bielas. No es que decir, bueno, esta pesó 3 gramos menos, la otra pesó 4 gramos menos, no. Todas tienen que pesar lo mismo. Los pernos, todas tienen que pesar lo mismo. Los pistones, todo, estamos hablando conjunto de un mismo vehículo, ¿no? ¿Está bien? Por este tema que estamos hablando, ¿no? Porque hay que armonizarlo para evitar que las vibraciones nos jueguen en contra. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo sigo aumentando la cantidad de cilindros? Y bueno, teníamos esos autos, cuando yo era chico, lo tenía, me acuerdo del doctor que era del barrio, y no sé si alguno más, eran autos grandes, largos, ¿no? Trompudos eran, porque claro, tenía 8 cilindros. Yo me acuerdo que llegaba a la esquina, salía de la casa y llegaba a la esquina y le debería comer medio tanque, más o menos, ese auto. Sí, profe, estaban los Lincoln también, que eran 12 cilindros en línea. Bueno, 12 cilindros en línea, o sea, barbaridades. Bueno, barbaridades no, era a ver, era la tecnología y el modo de uso y el paladar que había en ese momento para el consumidor, ¿no? Y bueno, esos autos estaban, incluso se llegaron a fabricar algunos de ellos acá en la Argentina, con esos cilindros grandes. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven demasiado largos, ¿sí? O sea, yo necesito mucho espacio, que era lo que pasaba con esos autos grandes, ¿no? Que hoy son de colección. Entonces aparecen diversas disposiciones de los cilindros que pueden ser en línea, como comentabas vos recién, pueden ser en B, pueden ser horizontales opuestos, etcétera, etcétera. Es decir, de acuerdo a la aplicación, se disponen. Ahora bien, ¿existen estos motores para la maquinaria o para vehículos? Sí, claro. Hay motores grandes, como que se están usando, por ejemplo, cilindros en B, que se llama maquinaria pesada de minería, tienen motores gigantescos con cilindro en B, pero claro, son motores para una disponibilidad de potencia que tiene que ver con la aplicación. ¿Sí? No sé, cilindros en línea de 8, 12 cilindros, y sí, los motores de locomotora, que son motores de 2 tiempos, ¿no? Son motores lentos, pero sí, claro, porque en realidad los motores que tienen las locomotoras son más que nada generadores eléctricos, ¿no? Porque generan la energía eléctrica que le da que alimenta los motores de tracción que están abajo, en los bogies. Entonces hay unos grandes motores diésel que tienen las locomotoras y son motores en línea. Y así podemos verlo, algún grupo electrógeno que la vez pasada alguien me comentaba, me preguntaba, no sé si en esta comisión, la comisión que sigue más tarde, me hablaban de los equipos estacionarios o los motores estacionarios, los grupos electrógenos serían. O sea, son los motores para los grupos electrógenos. Ahí también hay motores grandes porque necesito una disponibilidad de potencia determinada para la generación y en el momento que lo necesite ser solidario con mi sistema eléctrico, con mi situación, por lo menos para que me mantenga electricidad. Por ahí no me alcanza para mover todas las maquinarias, pero por lo menos tengo electricidad y tengo los servicios básicos, ¿no? Bien. Entonces, a partir de esto, de estas premisas con las que estuvimos hablando, vamos a empezar a charlar sobre las dimensiones básicas. ¿Para qué? Y para ir entendiendo cuáles son los parámetros en juego, cuáles son esos parámetros o esos datos que solemos escuchar y que nos aparecen o en los catálogos o algún entendido en el tema motores, que nos hablan de cilindrada, que nos hablan de volumen nocivo, nos hablan de volumen de cámara de combustión, y nosotros decimos,
¿qué es todo eso? Bueno, vamos a ir desandando ese vocabulario y ese camino y vamos a ir charlando y viendo cómo intervienen en los cálculos. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa la relación de compresión? ¿Por qué tengo que ser cuidadoso con ese tema y no modificar digamos, las geometrías que vienen de fábrica del vehículo, etcétera, etcétera? Bien, entonces, para entender cuál es el volumen, ¿sí?, de cilindrada unitario, útil, que yo voy a trabajar, voy a tener dos límites dentro del cilindro, sobre el cual se va a mover mi pistón y mi sistema biela-manivela, que va a ser el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Coincidente o desarrollando entre estos dos extremos ese ciclo real que vimos, ese ciclo ideal, pero más que nada el ciclo real, sí que vimos 2 o 3 filminas atrás, que me va a dar toda digamos, el desarrollo de energía que yo necesito para que este cigüeñal o este vínculo al cigüeñal se mueva. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, dos límites geométricos que voy a tener en el cilindro, dentro del cual se va a mover el pistón, que va a ser el punto muerto superior y el punto muerto inferior. En ambos puntos, ¿sí?, en ambos puntos, a medida que mi pistón se va moviendo, yo voy a tener un infinitésimo de tiempo, de momento en que se va a detener en cada uno de estos puntos, es decir, va a tener velocidad cero el pistón. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar de dirección. Entonces, cuando esté arriba va a llegar a un punto, va a estar detenido en un infinitesimal y vuelve a bajar, ¿sí?, hasta que llega al punto muerto superior y vuelve a subir. Entonces, en ese punto y en ese punto voy a tener velocidad cero. Por eso se suele calcular una velocidad media del pistón, que también está muy rigurosamente establecida para los vehículos de calle y por sobre todas las cosas para las dimensiones del pistón, que va a vincular directamente a la carrera, que la carrera ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior y el diámetro, ¿sí? Entonces, en función de eso voy a tener una velocidad media del pistón. Bien, entonces, como acá bien lo dice, entre el punto muerto superior y el inferior vamos a tener la carrera, a la cual le vamos a denominar S, ¿sí? Vamos a seguir la nomenclatura que en la mayoría de los libros está, pero si a alguno le encuentran la carrera como C, bueno, está bien. No hay problema. No. En inglés es S porque viene de stroke, ¿no?, que es carrera en inglés. El diámetro, un volumen aspirado, ¿sí?, que va a ser el volumen que yo voy a poder ingresar en el cilindro. ¿Está bien? Un volumen de cámara de combustión que va a ser el volumen que va a ocupar la masa de mezcla de aire combustible, que va a estar entre el punto muerto superior y la culata del cilindro, ¿sí?, que tiene distintas formas, ¿sí? Ustedes van a ver que para los motores Otto hay distintas formas, distintas geometrías que tienen las cámaras de combustión para aprovechar el efecto de turbulencia y que digamos, la homogeneización de la mezcla sea mejor. Y obviamente los motores diésel tienen sus propias cámaras de combustión, porque recuerden ustedes que en la cámara de combustión o en la zona de la cámara de combustión es cuando se hace el encendido, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el motor Otto la mezcla yo la hago cuando comprimo mezcla, y en el diésel comprimo aire? Digamos, la inyección la hago cuando llego a la etapa de expansión. Teníamos una parte de expansión que era a presión constante y ahí se hacía la inyección de combustible. ¿Está? Bien. Entonces vamos a tener un volumen de cámara de combustión, vamos a tener una relación de compresión, ¿sí?, una cilindrada unitaria, ¿sí?, que va a depender del diámetro y de la carrera, ¿sí?, una cilindrada total que va a ser la cilindrada unitaria por el número de cilindros que tenga el motor.
Entonces, estos ya son todos datos que nos van a ir sirviendo para los distintos cálculos que vayamos encarando, ¿sí? La relación de compresión, que va a tener que ver con el volumen aspirado y el volumen de cámara de combustión, viene en general dado en forma bastante restrictiva para cada tipo de motor. Restrictiva, digamos que una relación de compresión normal en un vehículo Otto, en un vehículo naftero que trabaja con el ciclo Otto, anda alrededor de 8, 10, ¿sí? La relación de compresión. Ya en un motor diésel tengo relación de compresión más alto, 20, 22, ¿sí? Tiene una relación de compresión mucho más alta. ¿Está? Entonces, cuando a ustedes le digan, este motor tiene una relación de compresión de 22, o 23, o 20, y no le digan que es diésel, ustedes ya saben que no es encendido por chispa, sino es un encendido por inyección. ¿Está? Como para ir modulando el oído, ¿no? Bien, entonces, veamos un ejemplito. En un motor de 6 cilindros en B, la carrera del pistón es de 82 milímetros, el diámetro es de 80, la cámara de combustión tiene un volumen de 53 centímetros cúbicos, calcula la cilindrada total y la relación de compresión. Entonces, siempre como consejo para esto y para lo que ustedes quieran hacer o quieran interpretar, traten siempre de hacerse un esquema, un dibujito, una representación de lo que nos está pidiendo el problema, porque nos ayuda a ver mejor la solución, o por lo menos plantear la solución o las soluciones posibles. Por ahí hay más de una solución y nos tenemos que quedar con una de varias, ¿sí? Acuérdense lo que siempre digo, el tema de la sábana corta, ¿no? Siempre en la ingeniería vamos a sufrir eso. Nunca vamos a poder satisfacer a todos al mismo tiempo. Entonces, y creo que Einstein decía que si no lo dibujo o no lo puedo dibujar, no lo entiendo, decía Einstein. Así que traten de hacerse un dibujito. Entonces, dibujamos dónde está la cámara de combustión, el volumen de la cámara de combustión, o dónde va a estar representado, el punto muerto superior e inferior, la carrera, y ahí empezamos los cálculos. Entonces, el problema es bastante explícito, entonces directamente vuelco los datos, calculo el volumen de cilindrada unitario. ¿Sí? El volumen de cilindrada unitario nos da 412,18 centímetros cúbicos. Es muy probable que me vengan... muchas veces los datos los tenemos en litros, que es igual al decímetro cúbico, es equivalente al decímetro cúbico, es decir, hay lecturas de todo tipo. Después nosotros podemos ir llevándolo a un valor o al otro de acuerdo a las unidades que tengamos. Después van a ver que a medida que vamos haciendo ejercicios más complicados, tenemos que tener mucho cuidado con los pasajes de unidades, ¿no? Para no meter la pata. Bien, el volumen total, ¿sí? O el volumen de cilindrada nos va a dar el volumen unitario por la cantidad de cilindros, en este caso son 6, pues me dice que es 6 cilindros en B. Eso nos da un volumen total. Y ahí calculamos la relación de compresión, ¿sí? Nos dice que es el volumen, entonces a este volumen de cilindrada unitario le tengo que sumar el volumen de la cámara de combustión y dividirlo por el volumen de la cámara de combustión. Esto nos da una relación de compresión de 8,78. ¿Qué imaginan? ¿Qué motor es este con esta relación de compresión? ¿Cómo? Naftero. Muy bien, naftero. Estamos en presencia de un motor naftero de 6 cilindros. ¿Está? Bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, perdón. No Sí. entiendo la relación de compresión. ¿Qué es? O sea, no termino de ¿Cómo no entender. entendés qué es la relación de compresión? Sí, ¿qué me indica? La compresión dentro del motor, de la cámara. Vos decís, no entendés qué parámetro, ¿para qué te sirve? Sí, no estoy entendiendo. Bueno, vos lo que tenés es, vos pensás que vos vas de un punto, vos vas a hacer la siguiente transformación, ¿sí? Vos vas a meter una mezcla de aire-combustible, supongamos que estamos con el motor Otto, ¿no? Mezcla de combustible y la voy a comprimir,
¿sí? La voy a comprimir de manera tal que voy a pasar de este punto muerto inferior a este punto muerto superior, ¿sí? Desde un volumen de cilindrada unitario de 412 hasta un volumen de 53. Es decir, voy a tener una relación de compresión, es decir, voy a comprimir y voy a elevar la temperatura en función de una restricción geométrica que le voy a dar al cilindro para producir ¿qué? Y para producir lo que yo deseo, que es finalmente la expansión. Es decir, comprimo, combustiono, acuérdense que me adelantaba un cachito para qué. Me adelantaba un poco en el adelanto del encendido para lograr una homogeneización de la mezcla. Entonces, cuando el pistón está acá arriba, en esta cámara de combustión yo voy a desarrollar lo que me quedó de combustión por realizar, que era aproximadamente un 15%, y el desarrollo de energía para que cuando baja este pistón de vuelta me produzca la expansión y el movimiento en el cigüeñal. Porque acuérdense que el pistón está solidario a la biela, unido a la manivela, que digamos que está sujeta o solidaria al muñón del cigüeñal y mueve el cigüeñal. Entonces, ¿qué es lo que veo en definitiva en el volumen de la cámara de compresión? Toda la posibilidad de desarrollo de energía que voy a tener previamente calculado para el desarrollo o la obtención de potencia en el eje para que me mueva el vehículo, o para que me mueva, digamos, en forma solidaria, como habíamos visto, el grupo reductor, y cuando voy colocando las velocidades, cada una de las velocidades en función de la progresión de relación de marcha que tenga calculada para cada una de las marchas. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí, profe. Si yo no comprimo, y acordate que estamos hablando de un gas, ¿sí? Porque ya es una mezcla aire-combustible que se me transforma en un gas. Entonces yo el gas lo comprimo. Bueno, está previamente todo calculado, porque si yo voy a tener un desarrollo de potencia, no sé, de 105 caballos en el eje del cigüeñal, voy a tener todo un cálculo, ¿sí? Que después vamos a ir viéndolo despacito para que lo vayan incorporando, y voy a tener, además de un cálculo, como veíamos antes, voy a tener que, de ese 100% del combustible que yo cargo, voy a darle un 20 a uno, un 10 al otro, un 5 al otro, un 8 al otro, los rozamientos un 2%, ¿okay? La pérdida por transmisión de calor un 3% más, me quedo con un 30, un 31% que me mueve el eje en el cigüeñal. Después me va a dar giro al cigüeñal. El resto lo perdí. Todo eso está calculado, y esta cámara de combustión también. ¿Cuál es cuál es la tentación que todos tienen? Y que de modificar esta cámara de combustión, ¿no? De hecho, ustedes vieron que cuando se sopla la tapa, cuando hay algún problema que tuvimos, o se nos averió la junta y tuvimos una sopladura y por ahí se deforma un poco la tapa, es decir, lo que cierra acá arriba, lo que me completa la cámara de combustión, se sopla, se dobla porque es de aluminio. Vieron que uno lo puede mandar a reparar y normalmente te dicen, vamos a cepillar la tapa, ¿no? Es decir, vamos a mecanizar la tapa de manera tal que te vuelve a quedar lo más coplanar posible, es decir, cada uno de los puntos de apoyo y de cierre de la tapa que estén en un mismo plano. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto le saco? Lo que yo quiera. ¿Y sacarle 1 milímetro? No, no se puede. Se sacan décimos, centésimos en algunos casos, ¿sí? Se saca lo menos posible. ¿Por qué? Y porque modifico esta cámara de combustión. Y si modifico esta cámara de combustión, modifico tentadoramente este número. Es decir, si yo lo modifico, esto lo hago más chiquito. Yo, supongamos que la tapa la tengo acá arriba, ¿no? Y esto lo hago más chiquito. Esto se achica. Y si esto se achica, este cociente se agranda. Y si este cociente se agranda, el auto es más picante. Uno dice, ¡guau! Mirá cómo anda, che, qué bar. Ahora, todo el resto de los elementos no están calculados para esa nueva relación de compresión que vos hiciste. Entonces, hay que tener cuidado cómo armonizo una cosa con la otra. Por eso que cuando está muy deformada la tapa y no hay forma de salvarla, en general el concesionario o el mecánico te dice, mira, vamos a tener que cambiar la tapa. ¿Por qué? ¿Porque te hace gastar plata? No, primero porque no te la pudo salvar. Y segundo porque sabe que modifica estos parámetros. Entonces,
voy a poner voy a poner en situación de rotura, muy probablemente la biela, muy probablemente tenga, porque si voy a tener mayor compresión, voy a tener mejor relación de compresión, voy a tener temperaturas más altas y seguramente presión más alta, y si tengo presión más alta, voy a tener fuerza de los gases más alto, y si tengo fuerza de los gases más alto, el pistón va a volar, y el pistón se va a empezar seguramente a averiar o a tener problemas en esa cámara de combustión o en esa zona donde se produce la combustión, que es la cabeza del cilindro, del pistón, perdón, que me van a empezar a aparecer efectos nocivos o efectos no deseados. Entonces, todo en su parte armónica, en su justa armonía, hay que tratar de mantener que, sí, los datos supongamos, ¿no?, que los datos del vehículo original fueran estos, mantenerlos, no tocarlos, ¿sí? Por eso que es muy importante ese volumen de cámara de combustión, que no se modifique, ¿sí? Y que si hay alguna modificación, que sea ínfima, que no me varíe mucho esta relación de compresión. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió claro? Sí, Bueno. profe, ¿cuánto era la relación de compresión de un diésel? Y tenés de 17, 18 para arriba un diésel. 22, 25. A ver, discúlpenme, sí, discúlpenme. Sí, por favor. Gracias. No, me están ofreciendo un cafecito, jóvenes, así que no lo voy a despreciar. Simplemente eso. Mi esposa. Bueno, entonces, relación de compresión. Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Preguntas. Pregunten lo que quieran preguntar. ¿Alguna pregunta? No, profe, quedó todo claro. Avanzamos. Entonces, vimos parámetros muy significativos del vehículo. ¿Se pueden tocar? Si sabemos, sí. ¿Podemos dejar que cualquiera toque? Aunque sepa, be careful. A ver, ¿qué vas a tocar? Tiene que empezar también a moderar el vocabulario, ¿no? No a moderarlo de ser moderado, ¿no? Hablar bien, sin faltar respeto a nadie, pero moderar en el sentido de decir, demostrar que uno tiene un manejo del conocimiento y que sabes que hay cosas que si se tocan pueden ser perjudiciales. En general, qué sé yo, ¿no? Los vehículos que tenemos, la verdad que si le hacemos los servi y lo mantenemos más o menos como salieron de fábrica, la verdad que uno no ve grandes desgastes. Se desgastan naturalmente porque es así y porque son elementos mecánicos, pues son materiales, pero no hay desgastes prematuros de los materiales, ¿sí? Y si hay alguna situación particular, ustedes vieron que los concesionarios te llaman, te dicen, tiene que traer el vehículo, dejarlo, porque vamos a cambiar tal o cual parte, porque detectaron, no sé, una autoparte que estaba fallada, y la trazabilidad dio que dentro de ese lote montaron una pieza y está en tu vehículo, te llaman, aunque no se haya roto, te llaman y te la cambian, ¿no? Que hacen esos eventos, esas convocatorias, digamos, a todos los usuarios que tengan una parte que ellos detectaron que estaba fallada, y cambian toda la tanda, ¿no? Todo lo que tienen detectado. ¿Está bien? Salvo eso, en general, si usamos los combustibles, el combustible también, combustible y los lubricantes que están aconsejados por el fabricante del vehículo, rara vez tengamos problemas. Ahora, está la posibilidad de que a alguno de ustedes, y con lógica, le guste trabajar con un motorcito, abrirlo, modificarlo y demás. Bueno, acuérdense que todo esto tiene una relación pensada desde el diseño, probada en los bancos de prueba, como vimos, con sus curvas características, armonizada en el uso con la climatología y los distintos combustibles que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Y después lanzado a la calle. Está entonces todo ese paso que dio el diseño y que dio la comprobación a la verificación de uso
para después decir, bueno, ahora sí le damos la llave a cada uno de los usuarios y que compren la cantidad que quieran y listo, y lo hacemos a la mar, a la calle, a que funcione el vehículo. Si nosotros modificamos algo de eso, tenemos que tener en cuenta cuáles son los límites. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, pensemos que el pistón es de aluminio, ¿sí? Que el perno es de acero, que la biela puede ser hoy se hace tranquilamente de fundición, pero por pulvimetalurgia, o puede ser forjada, o puede ser fundida, ¿sí? O sea que tenemos distintos materiales, ¿sí? Distintos materiales, no tenemos un solo material. Entonces, cada uno de esos materiales tienen un cálculo resistencial, y secciones que van a soportar cada uno de los esfuerzos a los cuales sometamos en el funcionamiento del motor, que están previamente calculados, previamente pensados con sus coeficientes de seguridad. Si nosotros variamos algo, vuelvo otra vez con el mismo ejemplo remanido, si se quiere, en la sábana corta. Me voy a tapar la cabeza, pero se me van a enfriar los pies. Entonces, guarda con hacer esto. No quiere decir que si ustedes quieren tener un autito de 1/4 de milla, o quieren tener un auto de, no sé, de competición, o un auto preparado, no lo vayan a hacer. Háganlo porque es una experiencia interesante. También es un dinero, ¿sí?, que hay que tener, porque todo esto es un consumo de plata importante. Pero bueno, gustos son gustos, ¿está? Bueno, entonces, visto el ciclo Otto que habíamos dicho, vamos a charlar algo también del ciclo diésel. Entonces, como habíamos visto antes, como charlamos en el ciclo Otto, habíamos visto que la presión de admisión y de escape no eran a presión atmosférica. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el ciclo ideal, todo pasaba a una atmósfera, a 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿sí? Uno decía, bueno, era ideal. No. Veíamos que en la admisión teníamos una depresión y en el escape teníamos una sobrepresión, es decir, tenían que empujar para que salgan los gases de escape y vencer la presión atmosférica. Eso se mantiene, al igual que en el ciclo Otto, se mantiene en el diésel. Entonces, la diferencia, ¿cuál era que habíamos dicho? Que nosotros teníamos en el ciclo diésel que comprimíamos aire, ¿sí? Hacíamos la inyección en el comienzo de la compresión, comprimíamos a presión constante y después comprimíamos y expandíamos una zona a presión constante y después teníamos el mismo sistema de expansión como era en el ciclo Otto y el escape. Ahora bien, y más o menos las representaciones eran las mismas. ¿Por qué más o menos las representaciones eran las mismas? Porque en el ciclo diésel me va a pasar lo mismo, me va a aparecer un área que está acá en blanco, que es las dichosas bananitas, esta que yo les digo, que me va a representar el ciclo real. Lo que yo había planteado de ciclo teórico, y la verdad que no se va a cumplir. Por esto de la regla de los 3/3, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Porque voy a tener que sacar plata del bolsillo y decir, bueno, tomá vos para la admisión, tomá vos para el escape, tomá vos para la combustión, tomá vos para lo que no puedo lograr en forma diabática con la expansión, entonces tengo una politrópica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ustedes ahí ven dos gráficos, ¿no? Y hay un gráfico que muestra que la evolución ideal, que es esta que está por acá afuera, en línea de punto, tiene una parte que comprime a volumen constante y otra parte que expansiona acá arriba a presión constante, ¿no? Y que pertenece a la combustión. Este ciclo, que es ciclo diésel también, es diésel, algunos lo llaman semidiésel, otros lo llaman, en realidad es el ciclo Sabaté porque es el que lo ideó, el que lo pensó, y otros dicen el ciclo mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte de Otto, que es a volumen constante, y otra parte de diésel, que es a presión constante.
pero que en realidad representa lo que pasa en los motores de calle ligeros diésel. Este que está a la derecha, que sí hace digamos, la expansión y la inyección acá arriba, inyectamos, y la expansión tiene una parte a presión constante y después tiene toda la expansión por la politrópica, es más para motores pesados, es más para motores lentos, diésel, ¿sí? En realidad los autitos de calle que tenemos, los que tienen diésel, responden más a este ciclo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está? El ciclo diésel, como ustedes van a ver los libros, en realidad para los autos que tenemos, para los que tienen motor diésel en su vehículo, no es el que usa, ¿sí? Usa más el de la izquierda. Usa el de la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo hiciera un ciclo, imaginemos que que está acá, Sabaté, yo lo cortara acá, es decir, yo llego a este punto, al punto digamos, de compresión, y acá hago la expansión a presión constante y después pando para acá. ¿Qué me pierdo? Y me pierdo toda el área que va de aquí para arriba. ¿Se dan cuenta? Supongamos este mismo motor, que en lugar de que fuera mixto o Sabaté, o semidiesel, como algunos lo llaman, yo cortara la evolución acá, viniera con una recta paralela al eje de los volúmenes, es decir, a presión constante, y expansiono para acá. Todo el área, el trabajo, la potencia que tengo por arriba, me lo pierdo. Entonces, viene acá este diseño. ¿Para qué? Para tener mayor potencia. ¿Para qué? Y para los vehículos más ligeros. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Están ahí o se me fueron? Sí, profe, sí, todo claro. Bueno, listo. Por eso pongo los dos a propósito para explicarlos. Entonces, ahí tenemos el ciclo diésel, ¿no? A la derecha. Entonces tenemos las 4 fases del ciclo diésel: motor lento, ¿sí? ¿Está? Entonces tenemos la admisión de aire, la compresión isentrópica, la inyección y pulverización, inflamación, expansión isentrópica, bla, 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 y va dando vuelta. Pero en realidad acuérdense que es el que se cumple en los autos diésel que tenemos moderno de calle, para vehículos de calle. Bueno, hasta acá llegó mi amor, son las 18 horas. La clase que viene terminamos. Cualquier duda, cualquier consulta que me quieran hacer, están todos los canales de consulta para hacerlo. No duden en hacerlo. Acuérdense que cada consulta ahora son 300 pesos, así que tuvimos que aumentar porque aumentó el dólar. No, mentira, no se cobran las consultas. Así que todo lo que quieran consultar, bienvenido. Nos vemos la clase que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, profe, nos vemos. gracias. Muchas gracias. Bárbaro, nos vemos. Bueno, colegas, nos vemos luego entonces con ustedes a las 20:15. Hasta luego.